esta diapositiva, bueno, también nos corresponde con Lisandro. En la cámara anecoica, que genera un contexto para lograr una descripción perceptiva con mayor precisión de las sensaciones internas, sin duda, sin duda. Creo que además también los equipos se portan de una manera mucho mejor. Porque esa es otra de las partes que sucede en todo esto con el biosensado, y es que el comportamiento de los dispositivos también dependen del territorio, ¿sí? Es un comportamiento muy diferente cuando o sea, cuando repetimos los protocolos que siguen los científicos, que es aislar y llegar a las unidades, atomizar, ¿no? Atomizar un poco para ver la unidad más pequeña y más pura. Y en este caso, la cámara anecoica sí propicia muchísimo más, además de lo que pasa con el cuerpo, lo que pasa con los equipos, ¿no? Hay una respuesta mucho mejor. También pasa que ocurre menos ruido, también es una de las hipótesis que tenemos, de que hay también menos ruido también en los equipos. Lo que sucede con el cuerpo cuando se percibe, también la percepción interna de quienes están haciendo la sesión, y evidencia también nuestras observaciones previas, es decir, esta comparación que acabamos de ver, es algo que venimos corroborando a lo largo de muchas pruebas que se han hecho con distintos cuerpos, con distintos terapeutas, en distintos lugares, con el mismo Wimumo, pero con distintas computadoras tal vez también. Y sucede lo mismo, hay un comportamiento diferente antes y después de una intervención sobre las fascias. Para introducir lo de ahora de las experiencias, que resaltar nada, lo que decía Lisa, algo que no, como no pudimos encontrar registro, lo que dijimos fue, bueno, pero ¿qué provecho le podemos sacar a la cámara la segunda vez que fuimos? Ya sabiendo que no íbamos a tener un registro sonoro, aunque probamos el estetoscopio, pero ya sabíamos que con algo que tome la vibración en en el ambiente, no íbamos a lograrlo. Y de ahí surgió la forma de capitalizar también las jornadas en la cámara para recopilar la experiencia subjetiva de las personas dentro de la cámara. Decir, bueno, no podemos, probablemente no podamos sacar un registro sonoro, pero esta condición, ¿cómo modifica la percepción de la persona que interviene, osteópata, y del paciente o voluntario? ¿Cómo se modifica eso? Y eso estuvo, la segunda vez lo pensamos un poco mejor, la entrevista también, y le pudimos sacar bastante provecho. El grupo de Fascia Movement, que es esto que mencionaba Jean-Paul, que pertenecía a Tania, Jean-Paul, Maripa, Lucía y Rodula, que es quien dirigía este grupo desde Grecia. Con ella hemos hecho muchísimas pruebas, hace 2 años más o menos. Bueno, ahí está la publicación, que es esta revista Cuerpo, Máquina, Acción, y el canal de videos que les compartí, donde están todos los videos, que como bien les aclaré, son videos muy básicos, no esperen ninguna filmación. Y pasa el último, así ya entramos a las preguntas y invitamos a Sole. Elegimos 2 preguntas, ¿sí? Teníamos como 5 preguntas, pero para no sobreabundar y que poder entender para dónde vamos, elegimos 2, ¿no? Estas preguntas para abrir al diálogo, dice, ¿pudo percibir la intervención del o de la osteópata? ¿Puede definir en qué parte del cuerpo y cómo se sintió? Y la otra pregunta, ¿percibiste algo que podríamos identificar como percepción sonora de tu cuerpo durante la sesión? De ser así, ¿notaste alguna diferencia en la percepción sonora de uno y otro movimiento antes y después? Bueno, buenas tardes. Yo puedo contarles
En principio, bueno, leí la pregunta que puso una de las participantes. Marta. Sí. No me equivoco. Me pareció interesante sobre la preparación física y anímica, ¿no? Porque uno enseguida piensa por ahí solo en la parte física y esto de los sonidos, toda la parte perceptiva, pero acá lo cierto es que bueno, hay una gran predisposición para ponerse ahí como, bueno, a ver qué pasa. Yo no tenía claro realmente qué era lo que iba a hacer o qué iba a recibir desde el osteópata. No me había hecho nunca una sesión anteriormente, no conocía la sesión de osteopatía y bueno, en ese sentido me dejé llevar. Soy muy curiosa y creo que bueno, esa fue mi preparación, por decirlo de alguna manera. Estuve viendo algunos videos de experiencias anteriores, por supuesto, material que me fue pasando Alejandra, entonces de algún modo estaba viendo que no había, por ejemplo, a nivel físico, no había grandes movimientos, venía de un trabajo sutil la cosa, ¿no? De micromovimientos en todo caso, bueno, algunos desplazamientos, yo tuve la experiencia de hacerlo de pie y hacerlo acostada también. Bueno, ahí sí hubo movimientos un poco más amplios de las extremidades, pero creo que no estaba puesto el foco ahí, digo, desde mi sentir. Yo recibí esos estímulos, yo le digo como bioeléctricos, no sé, había estas sutilezas que se generaron a nivel piel y que viajaron a lo más interno, hasta la columna prácticamente, al recibir la intervención osteopática. Y ese reacomodamiento, y ese es el movimiento que hubo. Yo puedo rescatar eso como movimiento relevante, ¿no? Realmente, que no lo sentí con ninguna otra cosa, digamos, ninguna otra disciplina quizá, o bueno, o alguna terapia que pude haber recibido, y cambió por completo la organización general. Y creo que ahí también, digo, si uno está predispuesto a esta prueba, desde lo anímico, cambia también a partir de la intervención. O sea que sí o sí va a estar en juego, por supuesto. Pero bueno, no tuve mucha preparación previa, realmente. Sí, ya digo, esta gran curiosidad que además me llevaba a sí o sí conocer, aprovechar a conocer la cámara anecoica, esos sonidos que descubrí a partir de estar ahí en esa caja, que bueno, no eran desconocidos, pero sí se hacían mucho más potentes, por supuesto. Bueno, esas pequeñas reacciones que hay de todo el organismo, ¿no? Sobre todo al recibir el estímulo después de la sesión, ¿no? La aplicación de la sesión. Los cambios en los apoyos, bueno, varias cosas, y realmente no lo charlé todo esto antes, para nada. No fue todo un descubrimiento y estuvo bien. Yo acá tengo alguna de tus respuestas, si puedo leer algo de lo que vos mandaste. Sí, sí, sí. ¿No? Leí muchas cosas de qué sentiste y agarro algo que tiene que ver con el silencio de la cámara. En realidad nada más pusiste que el silencio del espacio de la cámara hizo que la intervención con el mínimo contacto fuera más agudo, como que se agudizara la propiocepción. Claro. Eso puso como en funcionamiento el contacto estímulo piel temperatura y Sí. que eso ayudó a la formación visual interna, Sí. la ubicación de los órganos, etcétera, por ejemplo, pusiste. Yo algo que rescato mucho de la experiencia y sobre todo con vos que ya estábamos más cancheros con la cámara y todo, Claro. es eso, como claro, como cuando se minimiza el sonido al mínimo, en ese caso, como cualquier sentido que se reduce, se agudiza la percepción.
Claro, Como cuando, por ejemplo, está oscuro y el ojo se pone agudo, o al exactamente. revés, si hay mucha luz uno se cierra, si hay mucho ruido uno escucha menos porque el tensor del tímpano se afloja. Eh, entonces eso, como de repente pensar, bueno, la generación de un espacio que minimiza los estímulos colabora con la percepción del propio cuerpo y ahí la pregunta, ¿eso potencia entonces la intervención? Creo que sí. Eh, Capaz algo interesante ahora sería hacerle intervención a una persona que ya fue intervenida afuera, hacérsela adentro, por ejemplo. Eh, yo, bueno, esto personalmente creo que cualquier intervención que traiga una información que enriquezca las imágenes propias del cuerpo es súper potente. Y si encima es un entorno donde se agudiza más esa capacidad para ir adentro y registrar los movimientos, registrar los flujos, ni hablar. Y esto que decís de la preparación emocional, que es muy buena la pregunta, y lo vamos a sumar al protocolo, recibir a la persona, darle un té, porque estábamos todos así en en la cámara, medio así, bueno, tenemos 15 minutos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y claro, yo en un momento eh, miro así y está Soledad ahí como completamente desentendida de qué está pasando acá, y yo dije, y ahí como que yo bajé y salí afuera y le dije, che, perdón, ¿sabés qué? Como me di cuenta que aterrizó. Así que es importante eso también dentro del protocolo. Sí, sí, Como darle yo como que me tomé un tiempo y dije, claro, ni le hablé, no, nada. Y estaba en lo técnico, che, está llegando la señal, sí, acá vamos a ponernos ahí, bueno, ponerme. Y hay una persona ahí parada que dice, "¿Quién- ¿dónde estoy?" claro. Yo en un momento hicimos el chiste con Ale, me siento un objeto en este momento, no sé por qué Es será. que Me voy yo me acá, di cuenta y salí y- de la cámara y te dije, ahí como que fui con vos y te dije, che, hola, perdón, no te explicamos nada y como que... eh, así que sí, es importante el estado emocional, sin duda, de la persona y la preparación para la experiencia. Lo vamos a agregar al protocolo. Me Un parece, tecito. Acá la pregunta que teníamos, que era la 2, ¿podría relacionar esto con alguna emoción o recuerdo corporal? O sea que estaba esa pregunta, digamos, esta idea, pero nos pareció en un momento demasiado traída de los pelos de algún punto, ¿no? Pero bueno, estaba la inquietud. No sé, Marta, si va por ahí preguntada, o sea, abiertamente lleva la conversación para donde quieras a partir de lo que respondieron, ¿no? Sobre todo Sole, que fue la que hizo la experiencia. Bueno, por ahí no se pueden, no sé si hay alguna pregunta más aquí. Ahí está Marta. Bien, muchas gracias, dice. Una cosita que puedo decir sobre esto de lo emocional, que lo charlamos también después, que es una pregunta que es muy... Es difícil, uno se podría como desmenuzar, que después la desmenuzamos un poco ahí charlando. En realidad, un poco ¿cómo se dice? Un resabio de nuestra búsqueda inicial que tenía que ver con las investigaciones sobre si la emoción se aloja en la fascia, que es cosas que habíamos leído, que vimos, que nos interesaban. Más allá de ese enunciado puntual, ¿qué pasa con la emoción y el cuerpo? Hay un montón de disciplinas que se dedican a eso. Y en realidad cuando uno hace esa pregunta, por lo menos nosotros, creo que lo que queríamos hacer era, ¿hay alguna, dentro de esta posibilidad de que aparezcan percepciones propias, imágenes internas, registros, ese movimiento, ese registro del propioceptivo, ¿despertó algo? Porque emociones uno siempre dice, no, sí, lloré, me reí. A veces es algo más primario, a veces es algo no sé, por eso, a veces esa pregunta está bueno desmenuzarla un poquito, pero apuntamos a eso, esas nuevas sensaciones, ese movimiento. Bueno, eso nomás, aclarar de las emociones. perdón, quiero agregar respecto de eso, eh, es impactante eso, desde ya. Yo
estoy acostumbrada, digo, pero es un encuentro con el real del cuerpo muy fuerte. Digo, yo creo que debería haber por ahí un poquito más de preparación, pero no con demasiado dato porque puede llegar a condicionar. Es muy sensible todo lo que se hace demasiado, entonces me parece que está bien, bueno, dejarse, digo, nadie se metió a hacer cualquier cosa y no era lo que iba a pasar, entonces desde ya que hay una confianza y uno sabe con quién está trabajando y qué es lo que está haciendo medianamente, ¿no? Sin tener mucho, tampoco mucho registro de todo lo técnico, pues bueno, no es mi especialidad. Pero sí es muy fuerte esto cuando aparecen todos esos sentidos exacerbados, digo, la piel, yo cuando sentí toda la piel del cuerpo, digo, y el sentido propioceptivo exacerbado, donde siento esa globalidad del cuerpo de repente y caminaba desde ahí, dije, wow, ¿no? Es fuerte ese encuentro. ¿Puede llegar a desestabilizar? Yo creo que sí. A mí no me pasó eso, a mí me dio mi paz, ese contacto, ese encuentro con el cuerpo que bueno, por lo que estaría pasando yo en ese momento, digo. Entonces sí, claro que interviene. Y esos pequeños toques tuyos, Jean-Paul, digo, movieron cosas que se acomodaron y a mí me alivió, tenía algunos dolores, todas esas tensiones que tenía concretamente, digo, tensiones que tenía en las piernas, en los gemelos, pantorrillas, bueno, cambiaron notablemente. Entonces, digo, bueno, también se calmó la ansiedad por, bueno, uno entra y va, a ver qué pasa, y ahí es donde fluye todo eso. El sentido de la vista está un poco más borrado, pero se hace interno, entonces igual también está súper presente. Pero recalco esto, el tema piel, tacto, bueno, y la escucha, súper, ¿no es cierto? Que va en cómo puede conectarse también cada uno, cada una, y concentrarse o no, qué nivel de concentración puede lograr. Puede ser que no funcione eso tan así. Si bien el encuentro está, va a aparecer, para mí indefectiblemente aparece, bueno, puede que uno no lo capte, depende cómo entre a esa experiencia. Yo creo que no sé, por ahí alguna preparación más podría ser, pero la verdad no sé si sugeriría que haya realmente una preparación. Sí, está bueno sentirse cómodo, cómoda con, por ejemplo, hacía frío, entonces, bueno, yo me llené de ropa toda pegada al cuerpo, lo que sea, pero tenía un montón de ropa, bueno, no me gusta pasar frío, no lo soporto. Algunas cosas, y no lo pasé mal tampoco con eso porque, bueno, estaba abrigada, pero también estuve realmente concentrada en otra cosa. Estábamos en un lugar cerrado, bueno, creo que eso. Sentí respiraciones, cualquier ruidito que hubiese de la gente que estaba compartiendo el espacio conmigo era fuerte. Sentí la respiración de Jean-Paul acercándose y es otra respiración, ¿no? Cuando te respiran al lado, que uno lo escucha, por supuesto, pero era otra cosa, ¿no? Y ese ritmo de esa respiración que también me lo llevé un poco para mí, lo internalizo y empieza a hacerse como los dos llevando el mismo ritmo a partir de escucha, claramente. Bueno, yo lo primero que sentí es esto de la motilidad visceral, esos ruidos este, abdominales, los líquidos, todo una vuelta bárbara. Y después también cuando estaba acostada, pero principalmente fue después de la intervención, casi enseguida. Bueno, no sé, creo que se reacomoda todo y se siente y se escucha.